estudiantes de segundo de Pedagogía de la USC y estamos aquí con Laura, la cual vamos a entrevistar para continuar sabiendo un poco más sobre su vida. Esta va a ser la segunda parte de la entrevista y estamos haciendo esto para la asignatura de Pedagogía Intercultural. Vale, bien. Como concepto de emigrante retornado, ¿cómo nos explicarías un poco el concepto? Bueno, esto de ser emigrante retornada es un poco extraño. Como pudieron ver en la entrevista anterior, mi situación es que mi madre es gallega. Ella de chiquita viajó desde Galicia hacia Argentina, que los adultos que habían tomado esa decisión eran mis abuelos. Y como el contacto con Galicia estuvo siempre en mi familia, estaba esta cosa de estar siempre en permanente contacto, ¿no? Desde que yo era muy pequeña, mis abuelos lo que hacían era contactarse a través de cartas, no existía WhatsApp en ese momento, ni las videollamadas, entonces era cartas, muchas fotos, nos aparecían por ejemplo fotos de la comunión, no sé, de la prima Berta, entonces carta con la foto y como de esa manera íbamos conociendo los que estábamos en Argentina a la familia de Galicia. El contacto así como que estuvo siempre muy permanente en lo que es la familia que quedaba aquí, porque a mis abuelos todavía les quedaba familia en Galicia, no toda la familia había migrado, digamos, quedaban sus hermanos y demás. Y a mí siempre me dio curiosidad de Galicia por todo lo que vivía en mi familia, ¿no? Entonces, en varias oportunidades tuve la posibilidad de viajar. La primera, yo era muy chiquita, tenía 7 años, vine con mi madre, mi padre, mi tía, mis tíos, mi primo, como hicimos un viaje familiar muy grande a venir a visitar a esa familia que siempre estaba presente, ¿no? Que eran cercanos aún teniendo el Atlántico de por medio. Y después más grande tuve la posibilidad de hacer un campo de trabajo en la isla Cíes. Que eran un proyecto de la Junta de Galicia destinado a jóvenes que eran descendientes de gallegos y que querían conocer un poco sus orígenes, sus antepasados, el lugar de sus abuelos, padres y demás. Y ese programa de campo de trabajo estuvo muy bueno, yo lo hice a los 29 años y estuvo muy bueno para mí porque además de esa experiencia, después elegí quedarme unos días más para visitar a mi familia. Entonces el trato fue algo más cercano, ¿no? Por ejemplo, tengo familia en Viveiro, entonces estuve como varios días viviendo con ellos, familia en Lugo y también, en Coruña, en Escairón, y eso como me fue acercando mucho más. Después pasó el tiempo y llegaron unas becas que se llaman becas de excelencia movilidad exterior, que son destinadas para jóvenes, creo que es entre los 20 y algo y los 40 años, que tengan un título universitario para que tengan la posibilidad de hacer un máster en Galicia, y está destinado tanto para aquellos que nacieron en Galicia y viven en algún otro lugar del mundo, como para los descendientes de gallegos, que ese es mi caso. Y ahora volviendo a lo que me preguntabas del retorno, claro, yo legalmente, o en términos jurídicos, o no sé cómo se diría, soy una emigrante retornada. Pero yo nací en Argentina, vuelvo a un lugar en donde no nací. Y es algo extraño a veces de explicar, porque siento que si bien no estuve aquí, no nací aquí, no estuve físicamente, por todo esto que les comentaba, ese como contacto permanente con Galicia estaba. Y estaba así como les decía, a través de la comunicación, a través de que mis abuelos siempre hablaban de Galicia y en sus hábitos, siempre estaba muy presente. Están informados sobre Galicia a través de los diarios, de la televisión, siempre estaba muy presente en los relatos que ellos contaban de sus anécdotas vividas. Mi abuela hablaba mucho de las fiestas a las que habitualmente iba, mi abuelo hablaba mucho de su familia, del trabajo que hacía en el campo, digamos, en la aldea, en el rural, en Galicia. Mis tías, que ya eran más grandes que mi mamá, ¿no? Tenían entre 10 11 años, tienen recuerdos, entonces como que ese recuerdo siempre se mantuvo vivo. Y en esto de retornar, a mí lo que un poco me pasaba era que
sí, qué raro, ¿no? Porque no retorno a donde nací, pero es cercano en algún punto por todas las historias que yo iba escuchando. Vale, bueno, quería preguntarte cuál es tu formación, o sea, qué profesión te has formado. Has venido ya con estudios universitarios y bueno, ¿en qué ámbito pues, te gustaría trabajar? ¿Estás buscando empleo? Y tanto el inmediato como a un futuro Mediano y largo plazo, digamos. Sí. Bueno, mi formación allí en Argentina, soy licenciada en comunicación audiovisual, luego hice una especialización en industrias culturales y mi recorrido tiene un poco que ver con eso. También estudié locución, entonces mis trabajos allí eran en radio, también como productora de contenidos audiovisuales para un organismo público. También trabajé haciendo comunicación en redes sociales para una universidad y siempre me interesaba la cultura, ¿no? Como que siempre estaba ahí cerca y lo que tiene que ver justamente con industrias culturales, algo que estuve estudiando en Argentina y me pasaba que cuando apareció esta beca empecé a ver cuáles eran las ofertas que había disponibles y a ver qué me interesaba. Y estaba entre dos másters. Uno era el de servicios culturales, que es el que finalmente hice, y otro era un máster de comunicación digital en la Universidad de Vigo. Y estaba como muy atenta, de hecho había enviado cartas a los dos másters como para ver si me aceptaban con mi título. Pero finalmente me decidí por el de servicios culturales porque me interesaba esto de pensar, bueno, voy a un lugar donde hay una actividad muy interesante en Galicia. Digo, siempre hay festivales, no solo festivales así como mainstream o muy grandes, sino que también están como fiestas muy tradicionales. Y siento que hasta prácticamente en cada pueblo o en cada ciudad hay una fiesta. De hecho, tengo amigos que hicieron como una especie de conteo que creo que hay. El año tiene 365 días, bueno, creo que hay 365 fiestas en toda Galicia. Y dije, la verdad que es un lugar súper interesante, como lo que es la cultura, ¿no? Cómo lo llevan adelante. Y digo, bueno, me voy a decidir finalmente por el máster. Y a estas preguntas que me hacías, contarte que mi idea era venir a hacer el máster y volver. Con lo cual se ponía más en crisis esto de la figura de migrante retornada, porque sería hacer un máster y vuelvo, era como extraño. Pero bueno, gratamente me pasó que al llegar, fue todo realmente muy positivo aquí en Galicia y me dieron ganas de quedarme un poquito más, como que 10 meses de hacer un máster sentía que era poco, que me estaba perdiendo cosas y me volvía. Entonces, empecé como a buscar empleo, que fue otro mundo, porque una cosa es venir con el máster y tener todo muy a disposición y estar estudiando muy tranquila y cómodamente, y otra cosa es salir a buscar trabajo, ¿no? Que por momentos se me hacía complicado, me costaba explicar un poco cuál era mi recorrido y mi trayectoria, porque, no sé, siento que si estoy buscando trabajo en Argentina, pueden conocer a los contactos, pueden tener una referencia aquí y hacer todo como muy de cero, y así lo fue. Y yo tenía como una premisa que era tratar de buscar empleo vinculado a la cultura o a la comunicación. Entonces fui, haciendo un poco de eso. Trabajé en una escuela audiovisual en Coruña como asesora de estudios, después en un centro sociocultural aquí en Santiago de Compostela, dando clases. Y ahora estoy trabajando en una productora de eventos culturales, entonces, realmente gratamente tuve la posibilidad de hacer eso. De hecho, di también talleres de podcast y trabajé con un grupo que se llama El Mundo, que hacen comunicación, y estuve haciendo acciones con ellos. Y sí, fue complicado porque era como explicar quién soy, qué hice, que te crean, porque uno puede venir y decir, no sé, hice de todo, y que lo puedan comprobar, no sé, tanto con mi trabajo de podcast es más fácil comprobar porque es escucharlos y
listo. Pero bueno, todo otro recorrido, Claro, tal vez era trabajar detrás de las cámaras, ¿verdad? claro, cómo explicarlo. Pero bueno, la verdad que bien, que me encontré sí, en situaciones de temor, de decir, "Uy, si no encuentro nada, a ver, podía buscar como en otros rubros también, y yo siempre tuve muy en cuenta que en Galicia y en todo Galicia, especialmente todo lo que tiene que ver con hostelería, hay bastante empleo. Pero bueno, yo quería ver la posibilidad de encontrar algo de lo que había estudiado, que a veces es lo más complejo, ¿no? Y también que me encontraba con que todo era una novedad en muchos aspectos. Yo vine a vivir a Santiago, pero veía que las ofertas laborales que se acercaban a lo que a mí me gustaba estaban en Vigo y en Coruña. Entonces digo, bueno, no importa, me voy a ir a Vigo o Coruña, total. Digo, el desarraigo más fuerte fue irme de Argentina. Pero seguramente fue donde embarcaron tus abuelos, ¿verdad? Sí, exactamente, partieron desde el puerto de Vigo. Pero bueno, tampoco es tan sencillo una vez que te instalas en un sitio volver a trasladarte. Me estoy encontrando con esas dificultades que claro, que llega, bueno, por mucha familia que tenga y muchos amigos y muchos vínculos y raíces aquí, es tu primera experiencia y es, bueno, cómo resolver ante obstáculos que antes yo no tenía en cuenta, ¿no? A lo largo de mi vida, digamos. No sé si respondí. Muy interesante, has ampliado mucho más el rango de información a especificar pues cómo es la realidad, digamos, cuando vienes con una formación, cuando vienes con un proyecto, digamos, profesional ya más trabajado, más elaborado, más avanzado, ¿no? Y realmente creo que es muy interesante porque si bien tus abuelos emigraron por, no sé cómo decirlo, por supervivencia y todo esto, en este caso el retorno es como todo ese capital formativo, ¿no? que han podido daros a los descendientes, que habéis podido disfrutar o bueno, formaros allí y como ese capital retorna de una manera pues como súper enriquecido, ¿sabes? Con una formación, una experiencia, una visión también entre los dos puntos, ¿sabes? Tú has vivido la galleguidad en la galleguidad de Buenos Aires, ¿no? Y ahora pues vuelves otra vez como que cierras el círculo, vuelves a Galicia y entiendes los orígenes de esa galleguidad y supongo que a nivel personal también debe ser una cuestión como muy poética y bueno, luego también supongo que será muy personal, pero la parte así poética, la parte que se puede contar también debe ser muy bonita. Me gusta mucho tenerte como entrevistada en este sentido porque, bueno, tienes mucho... Muchas gracias. Sí, muchas mucha vida. gracias. Te escuchaba esto que decías, como la idea así de cerrar el círculo, y bueno, me pareció interesantísima, no sé, es como que realmente sí, me encuentro, es un mundo todo, ¿no? Como que es muy encontrarme a mí misma a través de mis antepasados de alguna manera. Sí, la situación de mis abuelos había sido mucho más compleja, bueno, retomando un poco el tema de cómo fue que ellos marcharon a Argentina, tenía que ver con que, bueno, la familia de mi abuela había sufrido una persecución política por esas épocas, digamos, y bueno, y mi abuelo también le pasaba que quería un futuro mejor para sus hijas y como parte de la familia de mi abuela ya estaba en Buenos Aires y insistían en, bueno, vengan, los alentamos a que vengan, como que se animaron y lo hicieron y como vos decías lo hicieron saliendo desde el puerto de Vigo y yo lo pienso, a ver, para mí es complejo y fue toda una decisión decidir irme de mi país de origen, ¿no? Y pienso, si para mí es complejo, con todo lo que les decía, que no había ni WhatsApp, ni internet, ni nada antes, y que dentro de todo yo vine como con una búsqueda formativa, una búsqueda profesional,
lo complejo que debe ser cuando tenés que irte porque no la estás pasando bien, y cuando tenés que irte porque necesitas buscar un futuro en otro lugar porque donde estás no lo tenés. Entonces, sí, en ese sentido, un privilegio de mi parte y sentir que vuelvo. Me gustó mucho esto que planteabas de lo de cerrar el círculo, porque también vuelvo un poco porque veía como en mis abuelos, ¿no?, esta insistencia de permanentemente hablar de Galicia, y para ellos como no era que querían estar en Argentina, era como la opción que encontraron. Ellos querían estar en Galicia realmente y pudieron venir de visita, que eso es un montón porque hay muchos que emigraron que ni siquiera pudieron venir de visita, pudieron venir en un viaje muchos años Unos después. tíos abuelos míos, por ejemplo, Sí. también estaban siempre pendientes de Galicia, siempre guardaron todo en un baúl y no lo abrían, no se lo enseñaban a los nietos. No querían saber nada, o sea, ellos estaban hablando siempre de Galicia, pero no querían, no sé, tenían un duelo muy grande y no regresaron, o sea, envejecieron y fallecieron allí, pero no regresaron aunque tuvieron posibilidades económicas, pero por eso de decir, fue tan duro eso que preferían tener su Galicia guardada en ese baúl que, no sé, que enfrentarse pues a volver y quién sabe lo que, ¿sabes? Era, bueno, es una forma de el duelo migratorio patológica un poco, porque ellos no eran felices pensando así, pero bueno, es una de las versiones, de las derivaciones. Bueno, entonces estos abuelos, sí, perdona, consiguieron regresar de visita. Bueno, como les comentaba, mis abuelos habían partido desde el puerto de Vigo hacia Buenos Aires, y ese viaje fue como, bueno, de un mes, en un viaje en barco, ¿no? Un viaje de un mes, digamos, con otras complejidades que hoy en día no las tenemos, ¿no? Tenemos la posibilidad de, bueno, si bien un pasaje es muy caro, pero bueno, las aerolíneas permanentemente tienen vuelos, tenemos formas de contactarnos, de seguir la comunicación. Digo, el esfuerzo de ellos fue muchísimo mayor por muchísimas cuestiones. Primero lo económico, que estaban en un momento económico complejo a nivel familiar, y que esta era la apuesta, bueno, para conseguir el futuro que estaban buscando. Por el motivo también contexto político, ¿verdad? Sí, el contexto político, que bueno, especialmente la familia de mi abuela estaba como un poco marcada por cuestiones políticas. Entonces, sí, eran esos los motivos y eran, bueno, esas las dificultades también que tiene un viaje, que si hoy lo pensamos, también es complejo migrar totalmente, pero bueno, hay vuelos, hay conexiones, hay comunicaciones que ellos realmente se buscaban la vida muchísimo más, ¿no? Para permanecer en contacto también. ¿Cuánto era? ¿Un mes en barco, no? Un mes en barco, sí. Sí, con las complejidades del barco, ¿no? Con la complejidad, por ejemplo, no sé, me ha pasado de hablar con mi tía, que en ese momento tenía entre 10, 11 años, y que se acuerda muchos detalles, se acuerda detalles como, por ejemplo, que hacían una prueba como de medidas de seguridad, creo que era como ponerse los chalecos salvavidas, no sé si, bueno, como pruebas de emergencia, de situaciones, y ella era como, yo eso no me lo pongo, yo eso no lo quiero hacer, como muy, claro, yo lo pienso una niña, que no sé cuánto le habrán explicado de que se iba a ir a la otra punta del mundo, y encima tener que situaciones así en los barcos. Ya saben lo que son los movimientos de los barcos, imagínense en esa época que todo el mundo se la pasaba, mi abuelo se la pasaba vomitando, era como, había sido fuerte. De hecho, como que están esos recuerdos de que le habían pasado mal, no me acuerdo cuál había sido el motivo que les daban como muchos plátanos en la comida, no sé qué, que mi tía era como, no quiero ver más el plátano porque me vas a acordar a toda esa sensación. Y hubo algo que fue, después de todo ese viaje de un mes, que de hecho llegaron el 17 de enero, que es el cumpleaños de mi madre. Cuando llegan a Buenos Aires se encuentran con que hay una huelga de recolectores de residuos. Entonces la ciudad, o sea, la huelga implicaba que no había trabajo de recolección y la ciudad era horrible. De pronto llegas a una ciudad
ciudad llena de basura. Así que bueno, como que hoy pasando el tiempo como, bueno, ya nos podemos como relajar y reírnos de las anécdotas, pero yo pienso mis abuelos pobres en ese momento, llegar al puerto allí en Buenos Aires sin Google Maps, sin nada, sin nadie, sin Uber, sin nadie que te fuera a buscar, y bueno, habrá sido complejo. Y después me gustaría preguntarte, ¿cómo viste la diferencia entre la Galicia que te habían descrito tus abuelos, aquella que, por así decirlo, conocías desde pequeña a través tanto de tus abuelos como de tus tías y de tu madre, y la Galicia que te encontraste una vez que viniste? Sí, bueno, ante este permanente relato yo me imaginaba una Galicia muy rural, porque era el relato que tenía de mis abuelos, ¿no? Que ellos vivían en Carballedo, mi abuela es de Caperolla, mi abuelo de ahí, y después estuvieron viviendo así. Y como parte de mi familia actualmente también trabaja en el sector rural. Mi idea era una Galicia rural, no tenía presente, sobre todo de chiquita, las ciudades que componen Galicia, ¿no? Me imaginaba todo como muy sector rural, muy el agro, la ganadería, como que eso era siempre lo que estaba dando vueltas en mi mente. Y cuando llegué, bueno, conocí, digamos, los dos sectores, el sector rural, que si bien es muy importante en Galicia, también tuve la posibilidad de conocer como las grandes ciudades y las ciudades pequeñas incluso también, y eso fue como para mí más lo novedoso, porque lo otro era lo que yo tenía en mente, lo que me imaginaba. Con lo que tiene que ver respecto al rural, me imaginaba algo similar a lo que encuentro, y que bien, también cuando me voy informando y demás, veo que aparece como esta dificultad de que muchas veces el sector rural, bueno, lo que termina sucediendo, ¿no? Que del rural la gente se termina yendo como a las grandes ciudades o a las ciudades y empieza a haber un vaciamiento. Y como ahora en la pandemia mucha gente aprovechó como el aislamiento, la cuarentena para decir vuelvo al rural. Y también tuve la posibilidad de, a través de algunos trabajos que fui realizando, de vincularme un poco más al sector rural. Estuve trabajando, bueno, como les decía, con el grupo de comunicación LUME en Vedra. Entonces, bueno, fue interesante para mí poder acercarme un poco más. Y también estuvo muy bueno conocer las ciudades, pero más en su profundidad de vivir, ¿no? Porque venir de turista siempre hace como que todo sea muy perfecto, porque uno tiene tiempo y demás para conocer, para disfrutar, pero me encontré un poco con la vida en las ciudades, con beneficios y con dificultades también, porque yo, bueno, viniendo de Buenos Aires, ¿con qué me encontré en Buenos Aires? Que tal vez para quedar con alguien o para ir al trabajo o al compromiso que sea, yo tenía que salir como con 1 hora de anticipación para tomar medios de transportes. No era tan fácil quedar como les pasa a ustedes de baja a la Plaza Roja, ¿no? Era como, tenía esto, bueno, para quedar siempre como con 1 hora de anticipación. Y aquí todo, bueno, ser más pequeño es como todo más fácil, no hay tanto tráfico, no es tan complejo, pero sí me pasaba, sobre todo al principio, muy acostumbrada que en Buenos Aires como que transporte público tenés todo el día, tenés distintos medios como tren, subte, que sería, bueno, el metro, bus, y con mucha frecuencia, por las características de la ciudad. Entonces, aquí sí a veces me encuentro con que las frecuencias de bus no es como tan seguida, y por ejemplo me pasó que uno de mis primeros trabajos fue en Coruña y yo viviendo en Santiago de Compostela. Y para mí no había problema, porque 30 minutos de tren es lo mismo que las distancias que yo recorrí allí, no pasa nada. Como de un barrio a otro. Sin problema, la gente me decía, pero estás loca, trabajar en Coruña, viviendo en Santiago. Me acuerdo que un compañero de trabajo me había dicho, qué humor, cómo hacer todo ese recorrido. Pero ahí no había problema. Lo que sí pasaba es que una vez que yo llegaba a Coruña, la forma más inmediata de ir a hacer mi trabajo era caminando, andando, porque no encontraba, en ese horario justo no había bus. Entonces tenía que coordinar el horario del tren con el horario de bus, y era, me tomo el tren y voy andando. Bueno, como esas un poco complejidades que encontramos. Sí. Como beneficio por un lado, pero después del otro era como, uy. Sí. No, y al final, al fallar la coordinación entre transportes públicos, pues realmente
dejan de hacer el servicio que deberían hacer, ¿no? Sí, o muchas veces también veo que hay, bueno, primero como que me encontré con esto, con que Galicia es hermoso y me dan ganas de conocer todos los sitios que pueda y a muchos necesito ir en coche o sí, eso. conseguir a alguien que vaya en coche o alquilar un coche y la gente como que siento que lo tiene como asumido, sí, es así. Y bueno, eso sí me resultó una complejidad que no estaba en mi imaginario. Cuando tu pregunta no lo tenía como en el radar. Y bueno, sí, es una dificultad que aparece. Es interesante. De hecho, a veces, perdón, me voy a visitar a mi familia en Escairón y tengo solo un bus, no tengo de vuelta. Y sí o sí cuando voy me voy a dormir y puedo hacer porque ellos disponen de sitio, pero si no, si quisiera ir a tomar simplemente el té con mi tía, no sé, tendría que conseguir un alojamiento, lo hace complejo eso. Sí, si te vas a vivir a una aldea de Escairón y quieres, no sé, pues ir a tomar un café al centro urbano también, o sea, no sabes, la movilidad dentro del espacio rural está muy reducido para la vida cotidiana en ese sentido, ¿sabes? Si te vas a una aldea, no sé qué opinas, pero yo creo que si hubiese más transportes públicos en las aldeas, viviría más gente en las aldeas, porque esto de tener que coger el coche para ir a comprar un tomate, bueno, los tienes en la huerta, pero no otra cosa que lo tengas en la huerta, vamos, o sea, tener que coger el coche para cualquier cosa, si hubiese, por ejemplo, pues eso, unos autobuses municipales, cosas así, yo creo que facilitaría mucho más la permanencia de gente en la aldea, en el rural, porque de hecho es calidad de vida, ¿verdad? Claro, son esas cuestiones que uno lo piensa así, pero también muchas veces te dicen, bueno, lo que pasa es que cuántos buses hay o trenes que al final la gente no los toma porque no va a esos lugares y te quedas pensando, bueno, ¿no? Esto del huevo la gallina, exacto. pero Ahí sí. está, exacto, es algo cíclico. Sí. Y a propósito de que decías esto, de bueno, están los tomates en la huerta, otra cosa que estaba pensando de tu pregunta de con qué me encontraba, es que si bien en las, digamos, una cosa es ser rural y otra las ciudades, pero que igual te encuentras con cosas como, por ejemplo, hace poco me llama un amigo que me dice, hola Lago, ¿estás en tu casa? Porque tengo un montón de kiwis. Y como con esa historia de que los kiwis que hay, o kiwis o amigos que te dicen, no, tengo una docena de huevos para vos, que bueno, como eso del rural o bueno, de la conexión un poco con la tierra y la naturaleza es algo que valoro mucho que hay aquí y que yo no lo tenía en cuenta y sobre todo insistiendo en esto, que para mí yo estaba cómoda en la ciudad y con sus complejidades y con su contaminación y con el tránsito y todo que había, no lo veía como un problema, pero ahora estando aquí como que valoro mucho poder ir andando a los lugares, valoro mucho tener, bueno, tanto verde como siempre se dice, de este verde de Galicia cerca, y esto, y que los productos que uno consume realmente es, con tanto contacto con la huerta veo que son o mejor, no sé, a priori parecieran ser mejores y también veo a veces hasta incluso en la televisión que después uno no sabe si es verdad o no porque no sé, bueno, cómo lo llevan adelante las empresas, pero como las empresas de lácteos hacen mucha campaña vinculada a que esos lácteos son de vacas de pastoreo y bueno, no sé si lo llevan adelante o no, pero por lo menos está el foco puesto ahí y la gente también demanda eso. Bueno, volviendo a lo que dijimos de la entrevista anterior, ¿qué es lo que más destacarías o que te gustaría resaltar que ya has dicho, pero a lo mejor pues crees que es importante? Bueno, en la entrevista anterior habíamos estado hablando de diversos temas y como inicialmente mi llegada aquí tiene que ver con una beca de estudios, bueno, creo que tal vez reflexionar un poco acerca de estas propuestas de la posibilidad de retornar a Galicia, ¿no? Tanto para gallegos que viven en otros lugares del mundo. Me pasó que con esta misma beca conocí a un amigo que vivió en Ecuador, gallego, que vivió en Ecuador y que volvió con esta beca, una amiga que vivía en Italia y volvió con esta beca, y otra en Irlanda, ¿no? Que nacidas en Galicia. Y pensaba como, bueno,
cuando aparecen estas ayudas uno se queda pensando cuál es un poco el origen de esto, y yo trataba un poco de averiguarlo y pensaba en lo que se habla a veces de esta población envejecida, ¿no? de una situación que ocurre en Galicia, donde, bueno, no nace gente, digamos, ¿no? Como que la población es de personas grandes y... Saldo vegetativo. Claro, y que bueno, y que estas ayudas, teniendo en cuenta el rango de edad, bueno, promueven que venga alguien que está un poco empezando sus estudios de máster o que recién se acaba de recibir, para que decida sentarse aquí, o aquellos que se fueron, decidan volver, bueno, y formar su vida y lo que tiene que ver también con formar su familia aquí y demás. Y pensaba también en esta cuestión, bueno, como decías tú, se invita tal vez a quienes hayan obtenido un título universitario para que continúen la formación, pero también ahora tengo entendido que se incorporaron unas ayudas para la formación profesional, para realizar FP. Entonces, bueno, pensaba un poco en esto, en que también están destinadas no solo para regresar, sino que siento que, bueno, pueden generar un beneficio en Galicia en ese salto generacional que está en déficit y que bueno, que es interesante poder llevarlo a cabo, y bueno, que a partir de ahí lo que se optó fue por, bueno, recurrir a estos países donde fueron alojados aquellos inmigrantes en su momento, como brindar la posibilidad a sus descendientes a que vuelvan. Eso me había quedado pensando, como tratar de ir buscando un poco detrás de la ayuda, que era un poco lo que se pretendía. Y las ayudas en cuanto a las becas también están pensadas justamente en los másteres que se pueden hacer, porque son algunos que están indicados, digamos, en la beca. Se han pensado con la idea de que fueran máster con salida laboral. Y en eso también me pasó mucho, que me preguntaban como otros becarios, ¿no? Hablando un poco entre nosotros para tratar de ayudarnos con información para trámites y demás. Una de las preguntas que rondaba era: ¿y tu máster tiene salida laboral? Claro, yo que estudié cultura y comunicación. Siempre va a ser para morirte de hambre. Nunca he pensado en... Claro, no son finanzas o cosas que dan dinero. Claro, mi respuesta era como... bueno, que era muy honesta. Yo no pensaba como en la salida laboral, sino pensaba en, bueno, me quiero formar y ver qué me interesa. Pero bueno, eso ya es muy personal, porque fueron las acciones que fui decidiendo yo a lo largo de mi vida. La verdad que, no sé, siento que a veces es difícil pensar si algo tiene o no salida laboral. Claro, es que tú piensas, la salida laboral es aportar tu especialidad, tu capital profesional, tu formación, y hacer contribuir pues con toda la estructura. O sea, la estructura también hay estructura cultural dentro de la estructura gallega, hay estructura económica, financiera, etcétera, pero también hay estructura cultural y todo eso. En ese sentido, ¿verdad? No hay lugar a paradoja, a cuestionamiento, etcétera. O sea, realmente pues sí que tiene salida laboral. Hay gente que trabaja en el sector de la cultura, de la comunicación audiovisual, etcétera. Ergo, sí que hay salida laboral. Claro, a ver, ¿verdad? Entiendo la pregunta en cuanto a si estudias programación hoy en día. Bueno, está este mito como que te haces millonario. Bueno, ok. Pero bueno, entiendo que estaba como esa dificultad, y esto que tú dices. Bueno, yo en ese sentido, si tuviera como que aconsejar, es como, bueno, trata de estudiar algo que te guste y después también vas viendo cómo lo aplicas y cómo no, porque, a ver, mi formación, esto que te comentaba, es de comunicación audiovisual. Bueno, y a partir de ahí se van desprendiendo algunas otras cuestiones. Me terminé como enfocando más en la cultura, pero yo creo que el acervo y lo que uno va como aprendiendo, conociendo, después puede ser aplicado en otras cuestiones. Yo estoy dando clases y como que me da vergüenza al lado de gente que estudia pedagogía, porque no es mi formación, no es de pedagogía, pero bueno, son clases como vinculadas a lo que yo estudié o a lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, buscar una formación que te guste y ver después cómo buscarle la vuelta. Ese es mi punto de vista. Tal vez otro te diga, no, en vez de perder tiempo, estudiar programación, más fácil, hacer dinero y con eso elegís después qué querés hacer. Bueno, no sé,
mi punto de vista es ese. Y bueno, y en relación a tu pregunta, eso, como quería como comunicar un poco esto que hay detrás de las ayudas, o cuál es un poco el objetivo para aquellos que a veces te dicen, ¿y por qué Galicia les da una beca? ¿No? Bueno, hay una búsqueda que tiene que ver con eso. Queríamos hablar un poco sobre la vinculación con los centros gallegos, ¿qué te gustaría resaltar? Bueno, los centros gallegos en Argentina, creo que hay más centros gallegos, sí, definitivamente más centros gallegos que provincias en Argentina, sí, porque son 23 provincias y la capital federal, y creo que centros gallegos son, si no me equivoco, alrededor de 150 o más se han contado. Y esto tiene que ver con que, claro, cuando los gallegos llegaban a Argentina, lo que hacían era establecer estos centros, estos espacios que nacían un poco como lugar de ayuda, de ayuda y de colaboración en todo sentido, ¿no? En ayudarse entre sus conocidos y entre los mismos gallegos con trámites, con documentación, ayudar a buscar empleo y demás. Entonces, por ejemplo, cuando vas a Argentina te encuentras con centros, por ejemplo, no sé, Vedra, ¿no? La asociación, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre completo, pero como se lo conoce como Vedra, es muy común en Argentina decir, en Buenos Aires, ahí especialmente, bueno, el fin de semana me voy a Vedra porque hay una actividad. Y causa mucha gracia cuando lo comento acá en Galicia, lo de no, porque estuve en Vedra y es como que tengo que aclarar que estuve en Vedra, Buenos Aires, ¿no? En Vedra de aquí. O por ejemplo, Corcubión es un centro que tiene en Buenos Aires que está en Vicente López, provincia de Buenos Aires, cerca del río, que es como muy bonito. Entonces es como, podríamos ir a pasar la tarde a Corcubión, que hoy está lindo, ¿no? Que está lindo el día y es enero, que allí es un calor terrible. Y bueno, como que esas expresiones aquí sonarían raro, pero es muy común. Y en estos centros que empezaron con ese sentido y con el sentido de mantener la cultura gallega, yo, por ejemplo, formo parte del programa de radio de la Federación de Asociaciones Gallegas de la Argentina, que es un espacio donde aparte, bueno, en estos años, en los años complejos políticamente, digamos, lo que hacían era cuando había tantos gallegos intelectuales en el exilio que tuvieran la posibilidad de tener un espacio y de ayudarlos justamente y bueno, y de sentar un poco una postura republicana estando lejos de Galicia y una postura como ideológica, intelectual, mantener la cultura y demás, se estuvo encargando esta federación que hoy en día mantiene estos valores, lleva más de 100 años. Y bueno, estos centros que se iniciaban de esta manera, se iniciaban para mantener un poco la cultura, era un espacio donde también hasta incluso podían hablar en gallego porque bueno, ante estar en Buenos Aires y buscar, digamos, entrevistas laborales y demás, como los gallegos se veían como con la necesidad de hablar castellano y era como un espacio donde poder mantener viva la cultura de alguna manera, que con el paso del tiempo las generaciones que seguían lo seguían continuando, ¿no? Como continuando las tradiciones como danza gallega, pandereta, cantareiras. Hay centros donde también se puede tocar la gaita con clases, profesores y espacios donde mantener vivo eso, que al día de hoy se continúa. Y lo continúan, bueno, probablemente los nietos de aquellos emigrados, pero es muy interesante ver cómo esa Galicia en la diáspora se mantiene muy viva, ¿no? Y yo veo que aquí cuando lo comento, mucha gente le llama la atención esto de, bueno, en Buenos Aires te encontrás con una estatua a Castelao, te encontrás con que en estos espacios hay foliadas, te encontrás con que también van muchos artistas gallegos y claro, bueno, son súper bien recibidos porque muchos hacen, no sé, alguna masterclass de pandereta o tenés la posibilidad de acercarte a Corcubión, de tener una masterclass de pandereta y después ver un show de algún artista. Hace poco estuvo Javier Díaz en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que es totalmente lleno. Entonces, bueno, hay un legado que es, digamos, la colectividad gallega que quiere seguir recibiendo y recibe con mucho gusto a todos estos exponentes de la cultura, pero no solamente, digamos,
es algo que queda en el centro y nada más. Por supuesto que en los centros gallegos es donde más se realiza, pero es algo como que de algún modo toda la ciudad, digo toda la ciudad porque pensándolo en Buenos Aires, pero bueno, en toda la Argentina sucedió que esta inmigración gallega y también una inmigración muy grande en esas épocas de italianos, bueno, y de personas del resto de España también, han armado un poco lo que es con su cultura y con sus tradiciones, lo que es la cultura colectiva hoy del país. De hecho, en Buenos Aires hay unas festividades que se realizan como celebrando colectividades diversas, ¿no? Hay una fiesta que es Buenos Aires celebra Galicia, entonces es como un día, una jornada donde se corta la avenida Ave de Mayo y se dedica exclusivamente a cultura gallega, gastronomía gallega. Y no solamente son los gallegos los que participan, ¿no? Es como toda la ciudad se acerca a disfrutar un poco de esta cultura que tanto tiene que ver con lo que somos hoy los argentinos, ¿no? Entonces, de alguna forma se podría decir que la cultura argentina, por así decirlo, se ve empapada de las distintas culturas de los inmigrantes que fueron allí. Totalmente, totalmente. Y es algo que sobre todo, no sé, lo pienso en mi generación, que siempre había un abuelo gallego, una bobe judía, una nona italiana, siempre como entre mis amigos había como esos rituales y siempre también estaba esta cosa de las comidas, ¿no? De lo que era la comida gallega, me acuerdo de la nona de una amiga que era la que amasaba la pasta, porque era, bueno, italiana, no sé, la comida judía, los niches, me viene todo esto de muy cotidiano, que tal vez en otro lugar lo planteás y llama la atención, pero esto era lo cotidiano, escuchar a mis abuelos hablar gallego permanentemente y también cuando iba a lo de mi amiga Paula con su nona que siempre hablaba como este castellano con la tonada italiana, presente siempre. Yo me acuerdo que sí, también algo que pasa mucho en Argentina es que habrán escuchado que a todo español se le dice gallego, o que a todo judío es el rusito o el ruso, ¿no? Y es como, bueno, esa cosa que evidentemente fue mayoría de gallegos los que llegaron, entonces hace que a todos los españoles se les diga así, pero eso hace bastante a nuestra identidad, y si bien yo con Galicia tengo puntualmente esta conexión tan fuerte, bueno, me pasa que cuando voy a Italia encuentro como gestos que dicen que tenemos mucho de los italianos, o algunas palabras que también repetimos de ellos, y es un poco lo que nos define, y la verdad que siento como que creo algo súper interesante, ¿no? Bueno, cómo fueron conviviendo esas culturas. Bueno, pues queríamos saber también si supiste algún tipo de experiencia xenófoba. Al venir aquí, no, la verdad no, y no me lo había como planteado que estuviera la posibilidad, al principio especialmente, pero después, bueno, con el paso del tiempo y al momento de buscar trabajo pensaba, ay, ¿será que no consigo trabajo? Porque dicen, no le quiero dar trabajo a un argentino, pero digo, porque tal vez, hasta pensándolo en términos de la persona que te contrata, si piensa, no, a ver si se quiere volver mañana, o bueno, no sé, o que, digo, no pensando en xenofobia, pero y si piensa cómo hago para comprobar que su experiencia laboral es cierta o no, y pensaba, digo, oye, a ver si esto, bueno, no sé, me trae alguna dificultad, y pensaba también lo de la xenofobia. Yo la verdad que siento que tuve mucha suerte porque cuando llegué, primero que estaba mi familia, tengo amigos aquí en Galicia, entonces eso hizo que, bueno, todo fuera como más ameno y más fácil, que llegar y no conocer a nadie debe ser algo muy, muy complicado. Eso por suerte no me pasó. Y no tuve así experiencias de xenofobia para nada, al contrario, tuve la posibilidad de encontrarme con gente que siempre me hacía como comentarios bastante positivos sobre Argentina, como que le gustaba, como, no sé, cómo somos los argentinos, y justo fue el Mundial de Fútbol, entonces era como muchas felicitaciones de salieron campeones, y como que eso estuvo bueno. Pero sí, es una pregunta como que siempre surge con mis amigos que están en la misma situación que yo. Y sí me han contado un par que bueno, que se encuentran con comentarios de estos latinos, ¿no? Como
que al final es una lástima porque uno a veces se queda como con lo malo, te quedas con esa angustia de algo feo que te dijeron y termina opacando todo lo bueno anterior. No, por suerte yo no me encontré con situaciones así, pero tengo como el temor de que eso suceda, ¿no? Y pensando en quedarme más tiempo, porque también, como yo venía con esta idea de hacer un máster principalmente, bueno, como el que va a pensar algo xenófobo, como que si venís a estudiar y te volvés está bien, ¿no? Como que te lo acepta. Pero bueno, como pensando ya en esto, en buscar trabajo y demás, sí, la verdad que si me pasara algo así, lo sentiría como, me sentiría mal, lo sentiría como algo horrible, sí. Sería horrible, Sí. o sea, Pero bueno, no sé, por suerte, por ahora me siento pues, cómoda. a modo de conclusión, ¿podrías decirnos algún consejo que le darías a alguien que va a pasar por el mismo proceso? Sí. Sí, a ver, pensaba bueno, los procesos como que son varios a la vez, ¿no? El proceso de emigrar, el proceso también yo he estado también averiguando un poco sobre temas de migración, que se da mucho el fenómeno de que la gente vuelve al lugar de sus antepasados, y que cuando me enteré de eso me llamaba la atención porque digo, qué raro, también hay mucha migración a lugares donde hay mucha demanda laboral, pero bueno, un consejo es esto, si alguien está pensando en migrar, que es interesante, si tienen la posibilidad, como me pasó a mí, de ir a sitios de los que te han hablado mucho, porque realmente sentís una cercanía muy importante y llegar a un lugar que en algún punto es nuevo, sentir que no es algo desconocido es más cómodo. Después también que, especialmente para los que tal vez no tengan amigos o solamente tengan familia o muy pocos familiares y que vengan aquí, que pueden contar con acercarse a asociaciones como por ejemplo Gerla, que es una asociación que lo que hace es trabajar bueno, esto como con emigrantes retornados en algo muy parecido a lo que hacían los gallegos en Argentina, que les comentaba, ¿no? Bueno, en ayudarlos con documentación, en ayudarlos con búsqueda de empleo, en ayudarlos a hacer actividades, a hacer amigos. Si pueden hacer este tipo de actividades para vincularse, para conocer gente. Por supuesto también dejar los prejuicios de lado, ¿no? Porque pensaba en esto que cuando me preguntabas lo de la xenofobia, que cuántas veces uno tiene como un prejuicio de, bueno, como yo vine a estudiar humanidades, no me voy a juntar con los contadores. Bueno, no, como tratar de sacarse esos prejuicios que aunque sean chiquitos, hacen que a veces no tengamos la posibilidad de conocer gente maravillosa. Aprovechar, bueno, si bien con un máster también como a conocer gente, tanto el cuerpo docente como los alumnos. Yo en eso también tuve muchísima suerte porque fue todo muy cercano, como poder enviarme correos, no solamente específicos de la asignatura, sino, bueno, comentar cuestiones, intereses y compartir esas cosas. Y aprovechar bueno, sobre todo hablo de Santiago de Compostela, que es donde vivo, toda la cultura y las ofertas culturales que hay para empaparse de la ciudad. Y en lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, para mí algo clave, que yo no lo tuve y tuve suerte también, que es la paciencia, ¿no? Que uno llega y las cosas no son de un día para el otro. Tener en cuenta que no te conocen, que no conocen tu trayectoria, que te tenés que dar a conocer y que va a haber cosas que son diferentes. Entonces tener paciencia para buscar, tener paciencia para armar redes de personas a las que les puedas contar qué haces. Yo creo que la mayoría de mis trabajos surgieron así, como contando, estoy buscando trabajo y hago esto, y que alguien se acordara de mí, y bueno, y acercarme a entrevistas. Y también estar atentos a la gente que va a venir en nuestra misma situación, ¿no? Me pasa que yo tal vez no veía como la migración, cuando no es sufrida, como había sido la de mis abuelos, no la veía ni siquiera como un problema, pero bueno, estar atenta yo también, me lo recuerdo a mí misma, de la gente que viene en esta situación, para
brindarles ayuda, no sé, yo cuando me entero que alguien viene les ofrezco ir a buscarlos al aeropuerto, cosas así de chiquitas, pero que sirven, ¿no? Bueno, no sé, si tenés que venir a Santiago, como ayudarte a hacerte, no sé, mostrarte la ciudad, todas esas cosas como para mantener la red de ayuda y de contactos, siempre es buena, así que esos son un poco mis consejos. Equipo. Está muy interesante la aportación de Laura, ¿no? Sí. En el sentido de que se está creando una nueva cultura gallega en base a las aportaciones de las personas migrantes, ¿no? Sean emigrantes retornados, etc. Entonces, por ejemplo, Laura es genial para ejemplificar eso, porque viene con una formación, con un bagaje, viene con una especialización también, o sea, y bueno, es interesante pues integrar esto pues en el discurso de que vivimos en una sociedad gallega que es cosmopolita en este sentido, gracias a las aportaciones pues de las personas que emigran a Galicia como destino. Y bueno, más allá del discurso este tan, no sé cómo decirlo, manipulado políticamente, de que la emigración no es un problema, en este caso pues le damos completamente la vuelta a la tortilla y ejemplificamos que la emigración, o sea, la inmigración es una salida pues para poner en valor la cultura gallega, para aportar personas especializadas en diferentes campos de la sociedad, ¿no? Del trabajo, del mundo laboral, etc. Y como es todo, el sumar es la solución a esta, pues no sé, dicen que si Galicia que, no sé cómo decirlo, si vamos a la cola, si no sé qué, si, bueno, o sea, como que estamos en último lugar, ¿no? De Europa y tal, y realmente no estamos viendo todo este potencial que hay, ¿no? Gracias a, en este caso, a los nietos de los que emigraron en búsqueda de trabajo a América, y sus nietos nos aportan todo esto. O sea, es darle la vuelta a la otra cara de la luna, ¿no? O sea, sí. En Argentina pasa lo mismo, como recibimos tanta corriente inmigratoria que hoy lo que nos define es la llegada de italianos, españoles, como nuestra cultura está atravesada también por culturas de inmigrantes, ¿no? Ajá. Pues muchísimas gracias por venir aquí hoy y contestar nuestras preguntas. Ha sido todo un placer escucharte. Un placer.